Señor Dios y Padre Celestial, queremos alabarte, queremos bendecirte. Gracias, Dios, porque nos podemos acercar para conocerte mejor. Abre nuestro entendimiento, Dios eterno, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, pluma, papel, lápiz, una actitud enseñable. Es lo que necesitaremos el día de hoy para aprender un poco más acerca de nuestro Señor. Semana número 5, Gálatas capítulo 3, versos del 1 al 9. Es por fe, no por obras. Vamos a dar lectura a nuestra porción. Gálatas, duros para entender. ¿Quién los embrujó? En nuestra predicación hemos mostrado ante sus propios ojos a Jesucristo crucificado. Solo quiero que me contesten a esta pregunta. ¿Recibieron ustedes el Espíritu de Dios por el cumplimiento de la ley o por aceptar el mensaje de la fe? ¿Son tan duros para entender que habiendo comenzado con el Espíritu, quieren ahora terminar con algo puramente humano? ¿Tantas buenas experiencias para nada? Imposible que hayan sido para nada. Cuando Dios les da su Espíritu y hace milagros entre ustedes, ¿por qué lo hace? No en virtud del cumplimiento de la ley, sino por aceptar el mensaje de la fe. Así también, Abraham creyó a Dios y Dios le tuvo esto en cuenta y lo reconoció como justo. Por lo tanto, ustedes deben saber que los verdaderos descendientes de Abraham son los que tienen fe. La Escritura, viendo de antemano que también entre los no judíos iba Dios a reconocer como justos a los que tuvieran fe, había anunciado a Abraham esta buena noticia. Todas las naciones serán bendecidas por medio de ti. De manera que los que creen son bendecidos junto con Abraham, que también creyó. Y Pablo, debemos recordar que en los 2 capítulos anteriores ya estableció que la salvación es por medio de la fe. Y siguiendo con este orden de ideas, ahora pasa a las evidencias de la fe en comparación con las obras para dejar más claro que lo que justifica al creyente no son las obras, sino la fe. Vamos a verlo. Gálatas 3, 1 dice, Gálatas, duros para entender. ¿Quién los embrujó? En nuestra predicación hemos mostrado ante sus propios ojos a Jesucristo crucificado. Y lo primero que les dice el apóstol es que son duros para entender. Algo que bien podríamos en verdad aplicar el día de hoy a nuestras vidas. Leemos, escuchamos las enseñanzas y vemos las evidencias de la obra del Espíritu en las vidas. Y aún así todavía nos encontramos con creyentes que tienen sus dudas. Que al igual que los de Galacia, somos duros para entender y dejar bien afirmada nuestra fe. Y les pregunta, ¿quién los embrujó? ¿Quién los fascinó? Dice la versión Reina Valera, ¿quién los encantó para que dejaran de creer que solo es por fe y que son necesarias las obras de la ley? Sí, afirma Pablo, les fue presentado a Jesucristo crucificado para el perdón de sus pecados. Es decir, a pesar de haber sido expuestos a la clara presentación del Evangelio en el que podemos mirar a Jesucristo clavado en una cruz para, en primer lugar, expiar, pagar por nuestros pecados, recordemos que la paga del pecado es muerte, y en segundo lugar, satisfacer la justicia de Dios y de esa manera poder ser justificados, donde ya no hay más sacrificio por hacer, y esa es la razón por la que el escritor de Hebreos nos dice que Cristo como sumo sacerdote se sentó a la diestra del Padre, porque ya no hay más ofrenda sacrificial que ofrecer. Estos hermanos, de alguna manera, fueron engañados, fascinados, embrujados, encantados, para dejar de creer en lo suficiente del sacrificio de Cristo y comenzar a creer que eran necesarias las obras, que eran necesarios los ritos y sacrificios de la ley. Veamos Hebreos capítulo 8, verso 1. Hebreos capítulo 8, verso 1. Lo más importante de lo que estamos diciendo es que nuestro sumo sacerdote es de tal naturaleza que se ha sentado en el cielo a la derecha del trono de Dios. ¿De quién habla? Sumo sacerdote con mayúscula, del Señor Jesucristo. Y esto es lo más importante, que este sumo sacerdote se ha sentado en el cielo a la derecha del trono de Dios y oficia como sacerdote en el verdadero santuario, el que fue hecho por el Señor y no
por los hombres. Oficia, pero no oficia llevando sacrificios como lo hacía el sumo sacerdote, sino oficia intercediendo por nosotros. Y esa es la gran diferencia, está sentado porque ya no hay más sacrificio por hacer. Si había un mueble que hacía falta en el tabernáculo del Antiguo Testamento e incluso en el templo, era una silla para que el sumo sacerdote se sentara. Porque cuando el sumo sacerdote entraba al templo o entraba al tabernáculo, no lo hacía para descansar, sino lo hacía para trabajar y para ofrecer esos continuos sacrificios que tenían que ser levantados a Dios. Sin embargo, este sumo sacerdote, nuestro Señor Jesucristo, ahora se encuentra sentado a la derecha del trono de Dios, porque ya no hay más sacrificio por hacer. No hay más sacrificio que hacer, que levantar. A ese Jesucristo es el que se les presentó a los de Galacia. Un Jesucristo que fue crucificado, que fue clavado en una cruz, en primer lugar para expiar nuestros pecados, para que pudiéramos ser perdonados, para que fueran pagados, y en segundo lugar para satisfacer la justicia de Dios, y de esa manera tú y yo pudiéramos ser justificados, es decir, tratados como si nunca hubiéramos pecado. Ese es el que se les mostró, y la pregunta es, ¿quién los embrujó para que dejaran de creer en el Evangelio, en esta verdad del Evangelio? ¿Quién los embrujó? Vamos a ver el siguiente comentario. Los creyentes de Galacia habían sido fascinados por los argumentos falsos de los maestros, hasta dar la apariencia de que estaban bajo la influencia de un encanto, embrujo. La magia era común en los días de Pablo. Los magos empleaban tanto la ilusión como el poder de Satanás para lograr sus milagros. La gente se involucraba en los ritos misteriosos de los magos sin tomar en cuenta su peligroso origen. A eso los está comparando Pablo, a estos falsos maestros, falsos apóstoles de Cristo. ¿Sí? ¿A qué? A estos magos que a través de la ilusión, a través de los artilugios, a través del poder de Satanás, engañaban a la gente. Esto es lo que está diciendo el apóstol. Muy bien, verso 2. Solo quiero que me contesten a esta pregunta. ¿Recibieron ustedes el Espíritu de Dios por el cumplimiento de la ley o por aceptar el mensaje de la fe? Es entonces cuando Pablo les pide que mediten en su misma experiencia. No en la de otros, no en la del vecino, no del que está junto, sino en la tuya. Medita en tu experiencia y les pregunta, ¿cómo recibieron el Espíritu? Es decir, ¿cómo es que fueron salvos? ¿Fueron salvos por cumplir con los ritos y las enseñanzas de la ley? ¿O fueron salvos por aceptar el mensaje de la fe? Y claro, la respuesta es, pues por aceptar el mensaje de la fe. La ley no pudo hacer de nosotros nuevas criaturas, no nos hizo nacer de nuevo, solo nos mostró que éramos pecadores empedernidos y que por más que deseábamos dejar de hacer lo malo, no podíamos. Sin embargo, al creer en Jesucristo nacimos de nuevo, recibimos salvación y la esperanza de la vida eterna en su nombre. Experimentamos el perdón de nuestros pecados y la justificación que viene pues, por medio de la fe. Además de que la culpa por lo que habíamos hecho nos fue quitada. Cosas que para la ley son imposibles de lograr. Vamos a ver el comentario. Los creyentes en Galacia, algunos de los cuales habían estado en Jerusalén en Pentecostés y habían recibido el Espíritu Santo ahí, sabían que no recibieron el Espíritu de Dios por obedecer la ley judía. Pablo enfatizó que, así como comenzaron la vida cristiana en el poder del Espíritu, de igual manera crecerían por el poder del Espíritu. Los gálatas dieron un paso atrás cuando decidieron cumplir con las leyes judías. Debemos darnos cuenta que crecemos espiritualmente gracias a la obra de Dios en nosotros por su Espíritu, no por seguir normas especiales. Y el comentarista nos dice que crecemos espiritualmente gracias a la obra de Dios en nuestras vidas, y no por seguir normas, no por seguir reglas, no por hacer ritos o sacrificios. Algo que conocemos muy bien todos aquellos que por Cristo fuimos arrancados de una religión muerta, donde a pesar de obedecer a las normas, seguir las reglas, participar de los ritos y ofrecer sacrificios, no crecimos espiritualmente. Entonces, ¿de qué sirvieron?
Lo único que hicieron fue acallar un poco la voz de nuestra conciencia que nos acusaba de pecado, justicia y juicio. Muy bien, verso 3. Son tan duros para entender que habiendo comenzado con el Espíritu, quieren ahora terminar con algo puramente humano. ¿Tantas buenas experiencias para nada? Imposible que hayan sido para nada. Después de la gloriosa experiencia de la salvación, es decir, de sentir cómo es que el peso del pecado fue quitado de nuestros hombros, del alivio de tener una conciencia en paz, de saber que dejamos de ser enemigos de Dios para convertirnos en miembros de su familia. Después de todas esas gloriosas experiencias, ¿cómo es que podrían cambiarlas por una serie de reglas, ritos y sacrificios? Y pregunta, ¿será que hayan sido en vano? ¿Será que a pesar de haberlas vivido no dieron fruto en sus vidas? Y él mismo contesta, imposible que eso haya sucedido. Lo que me lleva inevitablemente a preguntarte, ¿es posible que una persona haya experimentado el nuevo nacimiento y permanezca bajo las reglas de una falsa religión? ¿Puede pasar que una persona reciba el Espíritu Santo al nacer de nuevo en medio de una religión llena de idolatría, como lo es el catolicismo romano, y no salga de ahí? ¿Pudiera pasar eso? Bueno, yo quiero decirte que podría pasar porque se lee la Escritura, se lee la Biblia, ¿no? En una versión que es perfectamente correcta, que es la Nácar y Colunga, ¿sí? Y podría ser que el Espíritu Santo obre en el corazón de la persona que está leyendo y que está buscando, porque el Espíritu Santo no reconoce fronteras, no reconoce razas y no reconoce diferencias religiosas. O sea, la persona que se acerca a su palabra con fe recibe revelación del Espíritu Santo para entenderla. Entonces, podría suceder que una persona comienza a buscar del Señor, comienza a buscar de Dios, comienza a leer su palabra y al estar leyendo la palabra, el Espíritu Santo le revela que solamente en Jesucristo hay salvación y vida eterna y le entrega su corazón. Puede pasar. Y puede pasar que esa persona permanezca en el catolicismo romano y no salga de ahí. Pablo dice, imposible. Si nació de nuevo por el Espíritu, no puede continuar bajo los rudimentos y sacrificios de la ley o de una religión. Es decir, esa persona, tarde que temprano, abandonará esa antigua forma de culto para buscar la fe verdadera. Y por eso les pregunta, verso 5, cuando Dios les da su Espíritu y hace milagros entre ustedes, ¿por qué lo hace? A ver, ¿por qué lo hace? ¿Por qué hace milagros y por qué hace maravillas? ¿Y por qué les ha dado de su Espíritu? Y no solamente está hablando de darles el Espíritu para salvación, sino darles el Espíritu como ese revestimiento de poder sobre sus vidas para poder servirle de una manera más eficiente. ¿Por qué lo hace? No lo hace en virtud del cumplimiento de la ley, sino por aceptar el mensaje de la fe. Los hermanos en Galacia sabían perfectamente que habían recibido al Espíritu Santo cuando creyeron. Que en el momento en el que le entregaron sus vidas al Señor Jesucristo, en ese momento vinieron a ser morada, vinieron a ser tabernáculo de Dios al recibir dentro de ellos al Espíritu Santo. ¿Cuándo creyeron? No cuando obedecieron la ley. Cuando pusieron su fe en Jesucristo, no cuando se circuncidaron, o cuando ofrecieron sacrificios de animales, o cuando pagaron sus ofrendas, no, sino cuando creyeron. Pero eso que parece tan sencillo como creer, o sea, ¿por qué? Pues porque creímos, porque le entregamos nuestras vidas, porque le creímos a Dios y aceptamos el plan de Dios sobre nuestras vidas, el plan de Dios para salvación sobre nuestras vidas. Pero eso que parece tan sencillo como creer puede hacer que algunas personas se sientan inseguros acerca de su salvación y por eso buscan acercarse a Dios por medio de reglas. Y preguntan, ¿qué debo hacer para que mi oración sea escuchada en los cielos? ¿Te ha tocado que alguien que es nuevito en la fe, que acaba de llegar al Señor, se acerque y te pregunta, oiga hermano, ¿qué puedo hacer para que mi oración llegue a los cielos? Bueno, los que ya tienen tiempo en el Señor
hacen la misma pregunta pero de una manera un poquito más rebuscada. ¿Qué podemos hacer para que nuestra oración, pastor, sea más efectiva? Es lo mismo, ¿no? ¿Qué debo hacer para que Dios me escuche cuando oro? ¿Qué debo hacer para que Dios me bendiga en mi trabajo? ¿Qué debo hacer para que Dios no se enoje conmigo? Ellos, de una manera sincera, están buscando reglas que los hagan sentir seguros. Porque venimos de una religión, venimos de una forma de culto que así nos enseñó a acercarnos a Dios. ¿Qué debo hacer para que mi oración sea escuchada? Pues orar. No debemos hacerlo en determinada posición, es decir, parado, sentado, hincado, postrado o con las manos en alto. Solo debo orar. Tampoco debemos hacerlo en determinado lugar como un templo, catedral, iglesia. Podemos hacerlo donde quiera que estemos. No es requisito hacerlo con determinada ropa o en alguna dirección en específico, como lo hacen muchos judíos que oran en dirección a Jerusalén. No. Y tampoco debemos seguir cierto sistema, pasos, reglas al estar orando. Es que tenemos que empezar con alabanza y con adoración, con reconocimiento a su nombre. No podemos comenzar pidiendo porque no es correcto. O sea, no hay reglas, ni pasos, ni sistemas. Solo orar. ¿Qué necesito? ¿Qué necesito? ¿Qué debo hacer para que mi oración sea escuchada? Orar. Eso es lo que necesitas. Solo orar. Mire, se cuenta que estaban unos teólogos que se encontraban en el vestidor de un club o gimnasio, hablando sobre cuál sería la mejor posición para orar mientras se estaban arreglando, cambiando para irse a sus actividades. Uno de ellos pensaba que lo mejor era hacerlo de la misma manera que el Señor Jesucristo, de pie con los ojos mirando al cielo y las manos levantadas. Otro era partidario de hacerlo hincado con la frente pegada al suelo, como lo hizo Salomón en la dedicación del templo. En eso, un trabajador de Telmex que los estaba escuchando los interrumpió y les dijo: un día estaba trabajando en un poste y un fuerte temblor hizo que resbalara de la escalera y quedara colgando. Ahí oré con todas mis fuerzas a Dios y la prueba de que me escuchó es que aquí estoy. Y es cierto, no necesitamos de reglas o métodos complicados para orar, solo tenemos que orar. Pero hay personas que no pueden creer que eso sea todo y que se sienten seguros al seguir ciertas reglas. Bueno, solamente te voy a decir algo: tengamos cuidado de que esas reglas o de que esos métodos o disciplinas no ocupen el lugar del Espíritu Santo en nosotros. Porque, mira cómo dice el comentario, porque el Espíritu Santo da a los cristianos un poder especial para vivir para Dios. Algunos cristianos desean más que esto. Ellos desean vivir en un alto estado emocional de manera perpetua. El aburrimiento de la vida cotidiana parece denotar que algo anda mal espiritualmente. Frecuentemente, una de las obras más grandes del Espíritu Santo en nosotros es enseñarnos a persistir, mantenernos en hacer lo que es correcto, aunque aparentemente haya perdido su interés o entusiasmo. Los gálatas rápidamente se volvieron de las enseñanzas de Pablo a las novedades de los maestros en su ciudad. Necesitaban el don de la perseverancia que da el Espíritu Santo. Si la vida cristiana le parece aburrida, quizás esté necesitando que el Espíritu lo sacuda. Cada día la vida ofrece un desafío para vivir por Cristo. Pero a mí me llama la atención esto que leímos. Los gálatas rápidamente se volvieron de las enseñanzas de Pablo a las novedades de los maestros en su ciudad. Pudiera pasar, pudiera suceder, pudiera acontecer eso mismo hoy en nuestras iglesias. Que nos encontremos con personas que están aburridas de escuchar el verdadero mensaje de la fe que es en Cristo Jesús y que estén ávidas, deseosas, que anhelen escuchar algo nuevo y que precisamente por eso esas nuevas y falsas doctrinas han encontrado una nula resistencia de parte de la iglesia para que se puedan introducir y puedan hacer todo el daño que les es posible. Puede ser, ¿no es verdad?,
Puede ser que no vivimos una época tan distinta, tan diferente a la que vivía el apóstol Pablo. Verso 6. Así también Abraham creyó a Dios y Dios le tuvo esto en cuenta y lo reconoció como justo. Por lo tanto, ustedes deben saber que los verdaderos descendientes de Abraham son los que tienen fe. Ahora, aquí nos encontramos con dos declaraciones impresionantes de Pablo. La primera nos dice que Abraham fue justificado por medio de la fe y no por medio de las obras. Pero no dice que fue justificado por creer en Dios, no. Él ya creía en Dios, sino que fue justificado, o sea, reconocido como justo, por creerle a Dios. Dice, Abraham creyó a Dios, no dice creyó a Dios. Así que no fue justificado por creer en Dios, él ya creía en Dios, sino que fue justificado, reconocido como justo por creerle a Dios. Y es necesario que dejemos claro el día de hoy que la gente que se salva no lo hace por creer que hay un Dios, sino se salva por creerle a ese Dios sobre la forma en que puede salvarse. Algo que vemos perfectamente ilustrado en la historia de Caín y Abel, donde Abel le creyó a Dios y se presentó con la ofrenda que pidió. Caín no le creyó a Dios y se presentó con la ofrenda que él quiso. ¿Quién fue justificado por Dios? Abel, por haberle creído. ¿Quién se salva? El que le cree a Dios y pone su fe en su Hijo, Jesucristo. Y la segunda declaración de Pablo es muy fuerte. Él les dice que los verdaderos descendientes de Abraham no son los judíos, no, sino que los verdaderos descendientes de él son los que, al igual que él, tienen fe y le creen a Dios. Y es muy fuerte porque no hay judío que no considere a Abraham por padre. Es más, los mismos religiosos del tiempo del Señor Jesús así se lo dijeron rápidamente. Juan 8:39. Ellos le dijeron, hablando de estos religiosos, nuestro padre es Abraham. Pero Jesús les contestó, si ustedes fueran de veras hijos de Abraham, harían lo que él hizo. ¿Qué hizo? Pues creerle a Dios. Así estos religiosos, si en verdad tuvieran a Abraham por padre, hubieran creído en Jesucristo como Señor y Salvador. Y es que, verso 8, la Escritura, viendo de antemano que también entre los no judíos iba Dios a reconocer como justos a los que tuvieran fe, había anunciado a Abraham esta buena noticia. Todas las naciones serán bendecidas por medio de ti. De manera que los que creen son bendecidos junto con Abraham, que también creyó. Dios ya había contemplado a los que no somos judíos, pero que por su gracia creeríamos y atenderíamos a su llamado de salvación. De manera que por eso le dice a Abraham que todas las naciones recibirían bendición por medio de él. Todas las naciones que creyeran al igual que él. A lo largo de la historia somos millones los que hemos creído que Jesucristo es Señor y Salvador. Millones de todas las naciones del mundo y no solo judíos. Ciertamente la salvación viene de los judíos porque Jesús, el Señor Jesús, fue judío, nació judío, de la descendencia de David. Pero gracias tenemos que darle a Dios que no es exclusiva la salvación para los judíos, sino que gente de todos los pueblos y naciones podemos ser salvos. ¿Por qué es importante saber esto? Eso lo vamos a descubrir al leer el siguiente comentario. El argumento principal de los judaizantes era que los gentiles tenían que hacerse judíos para poder ser cristianos. El principal argumento de estos falsos maestros era que los no judíos tenían que hacerse judíos para poder ser salvos. Eso es lo que está diciendo el comentarista y estoy perfectamente de acuerdo con él.
Este es el argumento. Pero si nosotros estamos viendo, porque Pablo nos está diciendo que Dios ya nos había contemplado como no había necesidad de que nos hiciéramos judíos, porque en Abraham tenemos bendición, porque serían benditas en él todas las naciones, no solamente los judíos que saldrían de sus lomos, porque nos había contemplado y tomado en cuenta. Pablo expuso lo débil de este argumento al demostrarles que los verdaderos hijos de Abraham son aquellos que tienen fe, no los que guardan la ley. Abraham mismo fue salvo por fe. Los creyentes de todos los tiempos, de toda nación, reciben la misma bendición de Abraham. Son salvos por fe. Esta es una promesa consoladora, una gran herencia y un fundamento sólido para vivir. Esto es algo que no deberíamos olvidar y que siempre deberíamos estarnos recordando, porque es tan importante debido a que nuestra vida eterna depende de ello. Necesitamos saber perfectamente por qué somos salvos. Necesitamos entender por qué no es necesario que nos hagamos judíos para poder ser salvos. Necesitamos entender que respetamos al pueblo judío así como respetamos a los demás pueblos y a las demás naciones. Que es cierto que reconocemos que Dios les encomendó el guardar la ley y el guardar la palabra y que envió a los profetas para que pudiéramos conocer a Dios a través de lo que se les dijo, pero ellos no hicieron algo que Dios no hubiera dispuesto que hicieran. Porque no es que fueron escogidos en medio de todas las naciones por ser un pueblo sabio, por ser un pueblo inteligente, por ser un pueblo superior a los demás pueblos de la tierra. No, fue por su grande misericordia. Todos provienen de los lomos de Abraham. Y en el libro de Hebreos, el escritor de Hebreos nos dice que Abraham era un idólatra como todos los demás y que fue escogido solamente por la gracia de Dios, que todo lo toca y lo transforma, o que todo lo que toca lo transforma. Así que no nos arrepintamos o no anhelemos ser algo que no somos, porque no lo necesitamos, sino más bien concentrémonos en ser aquello a lo que fuimos llamados a ser. En nuestra nación, en nuestro estado, en nuestra ciudad, en nuestro municipio, en el lugar donde trabajamos, en el lugar donde vivimos, en el lugar donde estudiamos, en el lugar donde convivimos, en la iglesia en la que nos congregamos, en las vidas que son tocadas a través de las nuestras. Cumplamos con el plan y con el propósito de Dios para nosotros. Somos bendecidos por Dios. Oremos. Señor Dios y Padre Celestial, queremos alabar y queremos bendecir, queremos glorificar, queremos exaltar, queremos darte gracias por lo que tú nos enseñas el día de hoy. Gracias por tu inagotable y gloriosa gracia. Amor, misericordia, bondad provienen de ti. Padre, en el nombre de Jesús, permite que estas verdades no solamente queden en nuestras mentes, sino en verdad puedan descender a nuestros corazones. Podamos aprender mucho más de ti y podamos caminar de acuerdo y conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos. Amén. Muy bien. Que el Señor te
te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y que sea ese mismo Señor el que te dé paz. Solo te recuerdo, todos los días nos escuchamos a través de un devocional. Los días domingo tenemos una reflexión y los días lunes tenemos nuestro estudio. Orando y rogando a Dios que su eterno propósito se pueda cumplir en tu vida y que todo este material pueda colaborar de alguna manera a que su propósito se cumpla en ti. Bendiciones.